actual y trabajo para el Centro de Documentación Europea de Extremadura. Es un centro que está dentro de la red de información de la Comisión Europea en España y también dentro de la Fundación Juste, que es una fundación muy importante tanto a nivel regional como nacional que se ocupa de asuntos europeos e iberoamericanos. Hoy nos acompaña Ana Sanabria Celdrán. Actualmente ejerce de experta para el Fondo Social Europeo en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. También queremos darle las gracias a Teresa Fernández y a María Maeso, las profesoras que gracias a su interés en las políticas europeas hacen posibles sesiones como esta, que sin lugar a duda van a aportar un valor añadido a la formación de los alumnos. Así que sin más, María, si quieres tomar la palabra. Para agradecer también a Ana Sanabria que se haya conectado y esté hoy con nosotros. Estoy segura de que nos va a aportar mucho para aterrizar un poco todas las clases teóricas que damos desde aquí, una visión mucho más cercana a la realidad. Y también gracias al Centro de Documentación Europea por la disponibilidad y por habernos facilitado este encuentro. Así que cuando quieras, Ana. Muy bien, pues bueno, buenos días. Yo quería también empezar con agradecimientos esta jornada, bueno, especialmente a la Universidad de Extremadura por la iniciativa. María, Teresa, ha sido un placer bueno, pues recibir esta invitación y poder dedicar estos minutillos hoy, aunque sea a través de esta pequeña ventana. Y, por supuesto, bueno, pues a mis antiguos compañeros del Centro de Documentación de Extremadura, María Jesús, Juan Carlos, bueno, que también y tan rápidamente expidieron la invitación, pues para poder pasar este tiempo también esta mañana con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente, como decía María, me imagino que estaréis desarrollando todo lo que es el temario a nivel teórico de lo que son los fondos europeos, unos fondos que nos cuesta muchas veces cuando estamos ahí en el aula o incluso trabajando en la región, ubicarlos o identificarlos y sobre todo saber para qué son realmente. Nos pierden muchas veces un poco la visión de ver tanto número, de ver tanto objetivo, que muchas veces se nos quedan fuera los verdaderos destinatarios y beneficiarios de estos fondos. Y bueno, pues vamos a ver si hoy conseguimos entre todos y bueno, si puedo explicaros un poco cómo realmente estos fondos llegan a las personas y a las entidades más necesitadas de ellos. Voy a intercambiar aquí en modo presentación un poco lo que vamos a ver. Un momentito. Vale. Bueno, pues entonces estaríamos a ver si se quiere mover esto. Ya. Ya. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, bueno, pues yo hoy vendría a hablaros, entiendo que sois todos conscientes de los fondos europeos, digamos que dependen de la política de cohesión y lo que son fondos estructurales y fondos de inversión tan importantes en este caso para la región de Extremadura. Os quería comentar que estos fondos europeos, ¿de dónde salen? Bueno, pues obviamente estos fondos europeos no son diseñados un poco a tanto alzado para ver digamos, en qué sobres políticos los voy a invertir o implementar, no. Estos fondos, digamos que son, y en este caso concreto el Fondo Social Europeo, es una herramienta de la que se sirve la política de empleo y la política social de la Unión Europea que responde a un contexto político concreto.
En este caso, el concreto contexto político que venimos viviendo desde el 2021. Partimos, pues, del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y de su plan de acción. Voy a quitar esto porque lo estáis viendo seguramente. Vale. Lo veis bien, ¿verdad? Sí, ahora ¿Hola? acabas de quitar el rectangulito negro y se ve mejor la presentación, sí. Ah, genial. Vale, pues ya está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no podemos olvidar que en 2021 nos enfrentamos a una situación inédita con la llegada de la pandemia, bueno, pues que azotó a todo el mundo y, bueno, en nuestro caso a los Estados miembros de la Unión Europea. En ese sentido, bueno, pues todos somos conscientes de cómo afectó a la economía, pero lo que surgió en primer plano fue cómo afectó realmente a las personas y a los más necesitados. Así, bajo la presidencia portuguesa, que caía precisamente en ese año, la presidencia de la Unión Europea recaía en nuestros vecinos de Portugal, decidieron organizar una cumbre política de alto nivel en la ciudad de Oporto y allí, entre todos los Estados miembros, se dieron por reforzar el pilar de los derechos sociales que ya se había dado la Unión Europea para sí, pero en esta cumbre decidieron reforzar ese compromiso entre todos los Estados miembros y sobre todo desarrollar un plan de acción adecuado a este pilar europeo de los derechos sociales. Un pilar que vamos a ver aquí cuenta con 20 principios, los estáis viendo, pero sobre todo 20 principios agrupados en 3 sectores concretos, que eran los 3 sectores que debían ser focalizados para desarrollar iniciativas y ser estas, digamos, un poco reforzadas a través de inversiones. 3 sectores que son el sector de la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado, los mercados de trabajos dinámicos y condiciones de trabajo justas y un apoyo público reforzado a la protección social. ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos viendo saliendo de esa pandemia que efectivamente uno de los pilares de la Unión Europea, que era el aspecto social, se había visto muy mermado por lo que había ocurrido durante el COVID, pero también por las dinámicas que venían anteriores. Y entonces se dieron unos objetivos a 2030 con un plan concreto de acción. Entre estos objetivos, los más importantes serían que tomasen el acuerdo, que asumiesen el acuerdo los Estados miembros de que a 2030 al menos 78% de la población entre 20 y 64 años tuvieran un empleo, que al menos 60% de los adultos estuvieran participando en actividades de formación cada año y también que al menos pudiéramos reducir en 15 millones a las personas que están en riesgo de pobreza y en exclusión social para 2030. Estos 3 objetivos serían comunes o son comunes a todos los Estados miembros, pero esto se ha extrapolado después a cada Estado miembro y en el caso de España, el 78% de la población entre 20 y 64 años que debieran tener un empleo lleva al 76%, se adecua al 76%. El 60% sería el mismo objetivo y los 15 millones reducidos serían para España que se redujesen de aquí al 2030 2,8 millones de personas en riesgo de exclusión social. En este desarrollo del plan de acción vamos a ver que hay toda una serie de compromisos políticos que responden un poco pues, a la identificación de los retos que ocurren en cada uno de los Estados miembros. Y así es patente que todos los europeos necesitamos una Europa social fuerte que nos proteja. En este sentido, y sabiendo que, bueno, pues que vosotros vais a ser futuros empresarios o futuros profesionales del sector empresarial, pues un poco explicaros que dentro de este pilar de los derechos sociales, la empresa es uno de los actores claves para poder trabajar y progresar en esta política social. Entonces,
el plan de acción del Pilar Europeo de los Derechos Sociales va a intentar ayudar a las empresas a encontrar los trabajadores que realmente necesitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hemos dado cuenta, siguiendo las últimas tendencias de empleabilidad, que efectivamente hay un alto nivel de desempleo, pero que muchas veces este alto nivel de desempleo no es porque no haya oferta de trabajo, sino porque simplemente la oferta que pueden ofrecer las empresas requiere unas competencias que los trabajadores que están en el mercado laboral no tienen, no han desarrollado. Y entonces, bueno, pues a través de la política de empleo europea nos hemos dado cuenta que se necesita desarrollar un plan de acción para hacer frente a esa escasez de mano de obra cualificada, pero de obra cualificada que case con las necesidades de las empresas. Así, bueno, pues se ha previsto un paquete de movilidad de talentos también y de capacidades para poder atraer talento internacional y al mismo tiempo promover la movilidad dentro de la Unión Europea. Del mismo modo, se ha desarrollado, se ha iniciado una bolsa de talentos de la Unión Europea para contratar trabajadores de fuera de la Unión Europea y de esta manera hacer frente a la escasez de mano actual en ciertos sectores. Esto no quiere decir que simplemente se vaya a contratar personal o mano de obra de fuera de la Unión Europea, sino que en este momento es porque es una situación de emergencia. Pero paralelamente, el Fondo Social Europeo va a ir ayudando en invertir a que los trabajadores y futuros trabajadores cuenten con esas competencias profesionales que son necesarias y a través de su boleto de educación y de formación, paralelamente, mientras que promueve estos paquetes de movilidad de talentos y de captación de trabajadores de fuera de la Unión Europea, va a ir preparando al trabajador europeo para que cuente con esas capacidades. La política de empleo y la política social nos presenta que el desafío y el reto de que necesitamos unas condiciones de trabajo justas. Y en este sentido, y dado que las empresas van a ser uno de los ejes, digamos, de los ejes sobre los que va a girar la empleabilidad y la captación de trabajadores, las condiciones, digamos, justas de trabajo van a poder venir dadas si reforzamos el diálogo social. En el caso de España, el refuerzo del diálogo social tampoco es una de las prioridades más inminentes, ya que, por lo menos en este caso, España sí que presenta un diálogo social hasta la fecha, bueno, pues correcto y en buena salud. Pero estamos hablando del conjunto de la Unión Europea y en este sentido, bueno, pues se va a crear una iniciativa para impulsar la participación de los interlocutores sociales, de manera que se puedan elaborar unas políticas y una capacidad a nivel nacional por la cual el trabajador en el seno de una empresa pueda ser escuchado. En este sentido, y para poder homogeneizar en todos los Estados miembros que efectivamente hay un fortalecimiento de este diálogo social, se ha dado la directiva de la Unión Europea para reforzar los comités de empresa europeos. ¿Por qué? Porque estos comités de empresas van a garantizar la capacidad de que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones justas. Van digamos, a conceder a los trabajadores el derecho a solicitar que sus empresas tengan este comité de empresas. Van a mejorar el acceso a los recursos jurídicos de los trabajadores y establecer unas normas mínimas de información y consulta. Y finalmente, bueno, pues se va a lograr, de esta manera se pretende, a través de este fortalecimiento de los comités de empresa, se pretende impulsar y finalmente lograr la igualdad de género. Ya sabemos que por ley en España se les está ya empezando a exigir a las empresas que todas contengan un plan de igualdad de género. Con lo cual, el tener en el seno de estas empresas estos comités va a ser muy interesante para cumplir con esta obligación. También el pilar de los derechos sociales y su plan de acción va a impulsar o va a hacer palanca para una economía social reforzada. Una economía social en la cual, bueno, pues los principales actores van a ser, como os he querido rescatar aquí en esta diapositiva, pues lo que van a ser las cooperativas,
las asociaciones, incluidas las de caridad, las fundaciones y las empresas sociales. ¿Por qué? Pues porque este tipo de entidades, este tipo de agentes que se van a beneficiar también del Fondo Social Europeo, son entidades que emplean en Europa a más de 14 millones de personas, con lo cual para el Fondo Social son muy importantes, son catalizadores de empleo y son catalizadores de un empleo adecuado a las necesidades de la sociedad. Con lo cual, para impulsar esta economía social se va a dar un plan de acción y directrices a los Estados miembros, de manera que la economía social pueda prosperar y que estas entidades que os he comentado y que veis aquí puedan acceder más fácilmente a la financiación y sobre todo a concienciar sobre el potencial que tienen. Os rescato aquí también el portal de la economía social y os animo a que lo visitéis en la web, porque es un centro de información sobre la financiación, las políticas y las iniciativas de la Unión Europea y cómo se potencia o realmente cómo potencian los actores regionales y nacionales incluidos en la economía social estas iniciativas de la Unión Europea. La Europa social, sabemos todos que, bueno, lo hemos estado viendo, tenemos que trabajar por un contexto que ayude y que proteja al trabajador y al empleador, pero también la Europa social protege a la gente sin trabajo. Así, bueno, pues como ya hemos visto anteriormente, entre los tres sectores que el plan de acción del pilar de los derechos sociales se daba como prioritarios, pues vamos a tener un refuerzo del trabajo de la política social europea contra la lucha contra la pobreza y la exclusión. ¿Por qué? Porque sabemos que, por los datos que contamos en 2022, 95 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o en exclusión social. Y lo que queremos es que de aquí a 2030 haya 15 millones menos de personas en riesgo de pobreza. Para esto, bueno, pues el principal catalizador, y como os decía anteriormente y que veremos hacia el final de esta presentación, el Fondo Social Europeo se presenta como una de las herramientas más potentes para, con sus más de 30 millones de euros, pueda intentar paliar esta pobreza detectada. Además, vamos a intentar mejorar los regímenes de renta mínima. ¿De qué manera? Bueno, pues de la manera de que esta renta mínima sea una ayuda pública que cree una seguridad, una red de seguridad de último recurso. Entonces, las directrices de la Unión Europea van en dirección de modernizar los regímenes de renta mínima de los Estados miembros y van a dar ayuda financiera a los Estados miembros para que estos Estados miembros, en este sentido España, invierta y reforme los regímenes de renta mínima. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente, como en España se ve, existe este régimen de renta mínima. Pero es cierto que en el conjunto de Estados miembros, bueno, pues hasta el 50% de las personas con derecho a renta mínima no la solicitan. El servicio y el régimen existe, pero no se solicita. Habrá que saber por qué, porque no cumplen condiciones, porque no son conscientes de que pueden solicitarla, en fin, pues todo esto entra dentro de los sistemas nacionales que necesitan un poco poner los acentos en estas cuestiones para poder hacer que realmente llegue a los más necesitados. Dentro de la pobreza ha cobrado mucha importancia la lucha contra el sinhogarismo, ya que el número de personas sin hogar en la Unión Europea se ha duplicado desde el 2009. Entonces, podemos ver que alrededor de 985.000 personas en la Unión Europea duermen en la calle o en un albergue. Ojo a este dato, 1 de cada 3 personas en estos alojamientos de emergencia es un niño. Esto nos va a dar el dato para el desarrollo de otras iniciativas que vamos a ver después. Y en este sentido, bueno, pues el Fondo Social Europeo, como herramienta útil, va a destinar 16.000 millones de euros para proyectos de vivienda asequible y de personas sin hogar. Ojo, 16.000 millones de euros, que no es poco. La Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo, os aconsejo también que entréis en la web pues, para interesaros, para ver buenas prácticas y recopilación de datos de, bueno, pues de todas estas iniciativas que luchan para un futuro mejor de estas personas sin hogar.
Y como os decía antes, se ha declarado como de emergencia y muy importante sacar a los niños de la pobreza. En la Unión Europea hablamos de niños de la pobreza y muchas veces no somos conscientes de que los tenemos al lado, convivimos con ellos. Entonces, en la Unión Europea hay hasta 20 millones de niños en situación de pobreza o exclusión social, para lo que el Fondo Social va a destinar más de 6.000 millones de euros. Con el objetivo de que 5 millones menos de niños en riesgo de pobreza, bueno, pues podamos sacarlos de esa exclusión social de aquí a 2030. ¿Y cómo? Bueno, pues sobre todo facilitándoles el acceso a ellos y a sus familias, pues a una educación y a unos servicios de cuidado desde su más temprana edad, facilitándoles también actividades escolares, facilitándoles sobre todo en el ámbito de la escuela que al menos puedan disfrutar de una comida saludable al día. Muchos de estos niños, si no comen de manera saludable en el colegio, desde luego en sus hogares no van a tener la oportunidad. Y facilitándoles también servicios de salud. Es necesario que haya un acceso efectivo para estas familias, para estos niños, de cara a que puedan disfrutar de una nutrición, de una comida saludable y de casas adecuadas para poder progresar en la sociedad y en su futuro. Vamos a tratar también de promover la igualdad de las personas con discapacidad y por eso, bueno, pues la Unión Europea publica y adopta la Estrategia de la Unión Europea para los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2021 al 2030. Ejemplos, bueno, pues igual que todos los Estados miembros nos dimos para facilitarnos los intercambios una moneda única, se ha constatado que para las personas con discapacidad pasar de un Estado miembro al otro con una serie de documentación común a todos los Estados miembros les facilitaría la vida. Es por ello que en estos años se ha desarrollado la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Aparcamiento para estas personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque los datos arrojan que realmente son un colectivo a los que la política social de la Unión Europea y los Estados miembros deben hacer, bueno, pues hacer suyas sus necesidades. Entonces, en la Unión Europea hay hasta 100 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 50% tiene trabajo y, desde luego, 50% más de probabilidad. Estas personas con discapacidad tienen más del 50% de probabilidades de sufrir pobreza o exclusión social. Estas herramientas de la Tarjeta Europea de Discapacidad y de Aparcamiento creemos que pueden reportarles bueno, pues un mayor bienestar en sus vidas y en sus intercambios por los Estados miembros. Sabemos también que la población europea envejece a grandes pasos y, bueno, pues otra de las prioridades va a ser los cuidados de larga duración. Cuidados de larga duración más disponibles y accesibles, como ocurría con los niños, bueno, pues intentar que, digamos, los servicios propuestos por los estados sean más accesibles y tengan mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector asistencial, que también se incremente ese número de trabajadores. Y bueno, como es una competencia de los Estados miembros de la ley nacional el proporcionar este tipo de servicios, los fondos de la Unión Europea pretenden reforzar y complementar esta financiación nacional. Hemos estado viendo cómo la Europa social, a través del pilar y de su plan de acción, va a ir enfocando su inversión en distintas categorías de personas. Y en este sentido hemos visto que es un plan de aquí al 2030. Un plan parece que no está aprobado y que tendríamos que esperar a ver si se consiguen esos objetivos. Pero yo os traigo aquí una muestra de que realmente la política social europea pues ha dado sus frutos. Y lo más fácil es verlo recientemente durante las crisis que hemos tenido que ir viviendo desde el 2019. Crisis reflejadas, por ejemplo, por la invasión de Ucrania por Rusia,
en la cual, bueno, pues en un contexto, en un escenario de emergencia, los fondos europeos y en concreto el Fondo Social Europeo ha dado apoyo a personas que huyen de la guerra. Hemos contabilizado hasta 4 millones de personas que han accedido a una protección temporal en la Unión Europea, de los cuales 46% han sido mujeres, 33% han sido niños y 19,9% han sido hombres. Más de 1.500 millones de euros de fondos de la Unión Europea han sido dedicados al alojamiento de estas personas, a la educación, para integrar a estos niños, aunque fuera circunstancialmente en sistemas de educación, para darles acceso a la sanidad y darles acceso a la alimentación, pero también, y por qué no, para darles una vida digna, no dependiente siempre de ayudas, sino para poderles dar estabilidad a través de empleos. Y bueno, pues estos fondos europeos han contribuido a firmar hasta 1,5 millones de contratos de trabajos con ucranianos. Creemos que, bueno, pues aquí se ve la efectividad y la agilidad que pueden llegar a tener los fondos europeos en la ayuda a estas personas en crisis. Y como no, todos lo sabéis, todos lo hemos vivido, el apoyo a los trabajadores durante la pandemia. Una pandemia que nos encerró en casa, que nos confinó y que, como todos sabéis, bueno, pues creó bastantes brechas, en un primer lugar a las personas, afectando directamente a las personas en su salud, pero en un segundo lugar a las personas en cuanto a la economía familiar y a la economía nacional por el cierre de las actividades comerciales. Todos sabéis que, bueno, pues por las noticias, lo habréis estudiado también en clase, rápidamente se empezaron a implementar medidas de emergencia y entre ellas se movilizaron fondos extraordinarios. A nivel europeo, bueno, podemos contabilizar que 40,5 millones de trabajadores y 3,3 millones de empresas fueron ayudadas en 2020 y 2021 por fondos europeos, que 98.400 millones de euros fueron destinados a ayudar a los 19 Estados miembros. ¿Y cómo? Bueno, pues protegiendo el empleo de las personas, recordad los ERTEs, recordad las medidas de teletrabajo, apoyando financieramente y de una manera temporal a estos empleadores, a estos trabajadores. Sabemos que estos fondos bueno, han sido un éxito por la rapidez en la que se pusieron en marcha. Fue una situación totalmente excepcional y tuvo que plantearse esta estructura de fondos en el momento. Entonces, bueno, pues parece ser que ha sido, bueno, pues que fue un desarrollo bastante ágil y que dio sus frutos. Complemento, desde luego, por supuesto, de los esfuerzos nacionales. Ya sabéis que cada Estado miembro puso sus propias reglas y que fueron todo unas reglas que en todo momento estuvieron coordinadas entre los Estados miembros, demostrando una vez más la solidaridad entre Estados miembros y que uno de los principios bases del proyecto europeo sigue vigente y se reforzó aún más en las emergencias. Aquí os pongo una imagen. Bueno, que he visto que hay muchas chicas en el, digamos, en el aula y que a lo mejor les suena esta firma de moda, Panambi, para que veáis que, bueno, pues aquí encontramos los logos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y de la financiación de los fondos Next Generation. Para que veáis, y si os vais fijando a partir de ahora, pues tanto en edificios públicos como en las webs de comercios, muy probablemente vais a ver inundados todas estas webs, todos estos edificios de los logos de los fondos de la Unión Europea. Iros fijando qué fondo habla, de qué fondo estamos hablando, porque desde luego estos de Next Generation los vais a ver en muchos sitios. Esto es clave para entender estas cifras que hemos visto de apoyo, cómo se han trasladado a la realidad y cómo muchas empresas, muchos trabajadores se han mantenido gracias a estos fondos. Fondos que, por otra parte, habréis entendido también en clase que, bueno, en cierto modo son fondos contribuidos desde un inicio por negociaciones políticas en los cuales España también ha invertido.
pero os animo a que vayáis viendo este tipo de señales para verlas, para ver estas políticas cómo se aterrizan en la realidad. Y bueno, no me quiero extender más sin empezar a hablar ya un poco de lo que es el Fondo Social Europeo y sobre todo en vuestra región. El Fondo Social Europeo se ha ido diseñando para el nuevo periodo financiero, que es del 21 al 27, en base a una herramienta que nos ha sido muy útil a todos los Estados miembros dentro de la propia Comisión Europea, que ha sido el Social Scoreboard. Este Social Scoreboard es un poco esta tabla en la cual, en base a los 3 principios y sectores que os comentaba al inicio de la sesión del pilar de los derechos sociales, bueno, pues el de igualdad de oportunidades y acceso al mercado, el de las condiciones de trabajo justa y el de la protección social e inclusión, cada uno de estos 3 sectores se han desgranado en indicadores y nos ha permitido comparar este nivel de indicador en cada Estado miembro para poder ver dónde cada Estado miembro tiene que hacer más fuerza en sus inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros en España, pues veríamos en rojo como situación crítica la formación y como necesaria de monitorear pues los jóvenes ninis. Para el tema del mercado laboral y de las condiciones justas, de trabajo justas, la tasa de empleo desde luego se encuentra en situación crítica y el crecimiento per cápita del índice de salud digital global. La protección social, sobre todo, prevalece la población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta tabla con colores nos ha permitido ver dónde focalizar y encontrar los grandes retos persistentes en España. Retos que, bueno, pues para nosotros han sido el nivel de, digamos, de exclusión social en el que se encuentra y de riesgo de pobreza en el que se encuentra España, que otro de los retos importantes son los ninis, que otro de los retos importantes es la educación y la formación y, por supuesto, el empleo. Trasladado esto a la programación del Fondo Social Europeo 21-27, deciros que este Fondo Social para España ha previsto un total, incluyendo la contribución nacional junto con la europea, de más de 16.000 millones de euros, constituyendo más de 100.000 millones de euros la financiación del Fondo Social Europeo. En España vamos a contar con 4 programas nacionales que suponen el 52% de la financiación total y 19 programas regionales, que son los que aterrizan a cada comunidad autónoma. Esto ha contado con el 48% de la financiación total y, como dato, explicaros que uno de los programas operativos que mayor presupuesto va a tener es, ahí veis, Andalucía, con más de 2.100 millones de euros. Más de 2.100 millones de euros es mucho, es bastante. Así que daros cuenta de cómo ayuda esto, cómo hace palanca para mejorar la vida de las empresas, de los más necesitados. Las tasas de cofinanciación del Fondo Social Europeo se hacen en función del desarrollo de cada región y vamos a tener distribuido sobre todo en 3 tipos de regiones: las menos desarrolladas, en la que el Fondo Social Europeo cofinanciará con un 80%, las regiones en transición con un 60% y las más desarrolladas con un 40%. La privación material y la innovación social, que son parte de los programas nacionales que os explicábamos anteriormente, cofinancia el Fondo Social, ojo, 90 y 95%, es mucho, ¿eh? Y deciros que esto de la cofinanciación parte del principio en la que se implementa este fondo. El Fondo Social Europeo, como otros fondos estructurales como el FEDER, que habréis estudiado, se hace en gestión compartida. Esto es, que vamos a colaborar en la implementación de estos proyectos, vamos a colaborar y vamos a cofinanciar y vamos a gestionar el fondo, entre Comisión Europea, Estado miembro y, en el caso de España, comunidades autónomas. Los objetivos del Fondo Social pues, son hacer frente a estas crisis como el COVID, alcanzar altos niveles de empleo, especialmente los jóvenes, ya hemos visto que es uno de los retos, garantizar la inclusión social, contribuir a la erradicación de la pobreza y crear una mano de obra cualificada y resiliente. Iniciábamos con ese punto al principio, recordadlo. El programa operativo para Extremadura
bueno, pues digamos que tenemos a la izquierda los sectores prioritarios de desarrollo de Extremadura, tal y como están actualmente, y en base a estos sectores y a un DAFO que se realiza, se negocia junto con el Estado miembro y en este caso con la Junta de Extremadura, la comisión negocia qué fondo va, o sea, qué cuantías van a ser dedicadas al desarrollo de esta región para las políticas sociales y de empleo. Para Extremadura, bueno, pues va a haber un fondo total de... Perdona un momentín, Ana. Sí, Antes de aterrizar en el programa operativo de Extremadura, ¿te podemos hacer algunas cuestiones más relacionadas con lo que has comentado anteriormente? Y luego ya de terminas la acuerdo, exposición. ¿Te parece bien? me parece bien, me parece perfecto. Vale, vale. Yo tenía un par de preguntas. Una en relación al pilar de derechos sociales, esos objetivos del 78% de la población que debería tener empleo, el 60% de adultos que Ujú. deberían participar en actividades de formación. El otro día, cuando veíamos las desigualdades sociales, veíamos que en el mapa de la Unión Europea precisamente España y otras zonas como el sur de Italia o Grecia, que tenían peores datos de desempleo, que tenían peores datos de educación, eran también las que peores datos tenían de formación de adultos, ¿no? ¿Qué medida, o sea, que éramos de las que menos porcentaje de adultos estaban en actividades de formación? Entonces, Ujú. si hay alguna medida concreta para estimular esa formación por el desajuste que tú comentabas en el mercado laboral, ¿no? Sí, efectivamente, claro que sí. Dentro de, digamos, el eje del Fondo Social Europeo, ahora lo íbamos a ver, se suele, o sea, en el nuevo periodo estará sobre todo distribuido principalmente, habrá otro eje, pero lo normal es que tengan el eje de empleo, el eje de inclusión social, el eje de educación, el eje de garantía juvenil y el eje de garantía infantil. Bueno, pues esto se va a combatir sobre todo para reducir o para ampliar el número de personas adultas en formación a través del eje de inclusión social y a través del el eje de formación. Porque este eje de formación nos va a permitir, bueno, pues por una parte, financiar formación profesional dual, rescatar, por ejemplo, personas a través de programas de segunda oportunidad, adultos, a lo mejor, que terminaron la escuela y no siguieron con la formación. Se les rescata, se les hace programas ad hoc, incluso en estos programas, que muchas veces son itinerarios completos de formación, se les completa con una inclusión laboral. Entonces, ahí ya se les está orientando de la formación a la inclusión a empresas bueno, pues que necesitan esas cualificaciones para las que se les ha estado formando. Tenemos también incluso el caso, por ejemplo, de, esto no caería dentro del Fondo Social Europeo directamente, aunque roza, del Fondo de Transición Justa. Hay muchas industrias que están en decadencia precisamente por las políticas de transición ecológica llamada verde y la transición digital, que van a tener que deshacerse este tipo de sectores industriales. ¿Qué hacemos con estos trabajadores? Pues va a haber programas de formación específicos con itinerarios de inclusión para poder reorientarse a nuevas, digamos, a nuevos sectores, nuevas industrias, sobre todo priorizando los sectores de la economía digital y de la economía verde. Entonces, sí, por supuesto, están previstos. De hecho, si queréis ojearlo, es público, el programa operativo de Fondo Social Europeo de Extremadura. Si entráis tanto en la Junta de Extremadura, en la Dirección General de Fondos, como a través de la UAFSE, que es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio, vais a poder ver, si os lo queréis descargar y tenéis curiosidad, el programa operativo de Extremadura y vais a ver ahí dentro que están ese tipo de medidas y la financiación que se le ha otorgado. Y otra cosa que no quiero olvidar, que realmente es lo que más nos puede interesar en este aula, es que para hacer estos itinerarios de inserción sociolaboral,
o de inserción, digamos, formativos, incluyendo luego la integración en el mundo laboral, la empresa y sobre todo la empresa social, la empresa de la economía social, las cooperativas que veíamos anteriormente, las fundaciones, las asociaciones, van a tener un lugar privilegiado porque van a ser entidades claves para poder hacer esta transición. No sé si más o menos es lo que preguntabas, María. Muchas gracias, Ana. Soy Teresa. Yo te quería hacer también otra pregunta un poco al hilo de la formación, porque la gran paradoja que nosotros tenemos aquí en España es que, lo has comentado, que es crítica la formación porque tenemos un alto porcentaje de ninis. Paradójicamente, tenemos también un alto porcentaje de formación universitaria. Nuestros jóvenes cada vez están más preparados porque el porcentaje de titulados universitarios cada vez es mayor. Y lo que seguimos teniendo esa paradoja de ese desajuste formativo, porque antes has comentado un poco que las empresas ya no solo demandan formación educativa, sino que demandan determinadas competencias. Entonces, es decir, ¿cómo con todas estas ayudas sociales pueden nuestros estudiantes que están aquí, es decir, con estos conocimientos que se le dan en las aulas, pero parece que tienen carencias en materia de competencias, porque hay mucha gente que se va fuera de nuestro país a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzar esas competencias profesionales que ahora son las más demandadas? Porque no se demandan conocimientos a los jóvenes, sino que se demandan más cosas. Entonces, ¿cómo con este pilar social, es decir, podemos fomentar esas competencias profesionales? Bueno, o sea, esto es todo un encaje entre también, por supuesto, las políticas de educación que pueda llevar el Estado miembro, en este caso España, y también pues, las políticas de inserción en el empleo. Entonces, bueno, sí que el Fondo Social es una palanca de ayuda que lo que va a intentar es orientar a que las políticas nacionales se orienten hacia los objetivos que tiene el Fondo Social, porque si no, no recibirían la financiación. Y entonces, si empieza a poner, si el Fondo Social Europeo prevé que para financiar una operación o un proyecto se necesita que, por ejemplo, en la universidad, pues va a haber un programa de jóvenes doctorandos o de jóvenes investigadores. Pues se podrá financiar, Fondo Social Europeo podrá financiar ese programa si las áreas en las que se va a investigar son áreas que caigan dentro, por ejemplo, de como te decía, transiciones ecológicas y digitales. Sí, ahí se financiarán. Esto ya es orientar a través de la financiación a sectores que creemos que son el futuro y por el cual los trabajadores y los jóvenes que están en el sector, en este caso de investigación universitaria, se orienten hacia sectores que van a ser productivos y hacia los que la Unión Europea aspira a llegar. Entonces, esos son el tipo de palancas que se pretenden crear. Esto te lo digo, lo vemos pues en ayudas, ya te digo, a programas o a incentivos incentivo a jóvenes investigadores. Pero, por ejemplo, en el ámbito del empleo, a través del SEPE, del Servicio de Empleo Público Español, tiene un catálogo, digamos, un catálogo oficial de cualificaciones o de certificaciones oficiales en las que se va a basar para desarrollar sus propios itinerarios de formación. Esas certificaciones, en cierto sentido, van a tener que estar acopladas o en paralelo a las orientaciones que la política social europea le está dando, porque son los sectores que se han identificado que queremos para nuestro futuro. Entonces, más o menos es por ahí por donde va el asunto. Es muy importante también saber que los programas que al final desarrollarán medidas
están negociados, en este caso, el que os estoy exponiendo, entre la Junta de Extremadura y la Comisión Europea. Entonces, a las necesidades que pueda expresar una región como Extremadura, que son las que son y no pueden cambiarse, son las que son los datos estadísticos que tiene Extremadura, se le intenta orientar a todas las políticas que os he explicado anteriormente, pues precisamente para que el universitario se enfoque hacia sectores que son de futuro para la Unión Europea y para el bienestar de los europeos y en este caso de los extremeños. Muchas gracias. Y yo una última pregunta, porque no sé si vas a volver sobre ese tema y has hablado de la importancia de las empresas sociales, ¿no? para creación de empleo y para el cumplimiento del pilar, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que cumplir una empresa para ser considerada una empresa social? Quiero decir, por ejemplo, he visto que hay mucha financiación, hay no solamente el Fondo Social Europeo, sino el Fondo de Transición Justa, o sea, otros muchos fondos que dan financiación a empresas sociales, o sea, que hay ahí muchas oportunidades, ¿no? Para, si tienes una empresa social, ser subvencionada. Pero ¿qué requisitos tienes que cumplir? Quería saber. Y luego también si existe una certificación. Nosotros hemos estado viendo en clase, por ejemplo, el tema de los ODS y también hay un pacto mundial o también hay un sello como el B Corp, ¿no? De tal manera que si tú eres una empresa social y tienes esa certificación, tus consumidores pueden elegirte porque eres una marca de moda, pero también eres social, o tus inversores. O sea, quería saber eso, si había alguna especie de certificación europea para empresas sociales y qué tienes que cumplir, ¿no? ¿Qué requisitos tienes que cumplir para acceder a esa financiación para empresas sociales? Vale, pues mira, yo creo, eres Teresa, ¿verdad? Es que no te veo bien. Soy María, soy María. Ah, María, es que no, nada más que veo, perdona, los alumnos. Vale, mira, la verdad que si te digo la verdad, no sé exactamente así de momento qué requisitos específicos podría demandar la legislación europea para una empresa social. Lo que sí sé, pero bueno, eso te lo podría, si quieres, si estás interesada, te lo podría mirar y hacer la consulta y enviártelo aparte. Pero lo que sí sé es que los requisitos para que una empresa social sobre el terreno que pueda o quiera demandar financiación europea para desarrollar su propio proyecto, normalmente los pone, digamos que el organismo intermedio que va a publicar la convocatoria de ayudas o de bonificaciones. Entonces yo tenía aquí un poco más adelante precisamente un ejemplo de una convocatoria para que veáis un poco cómo es la escalada de cómo baja esa financiación hacia el último beneficiario final, que en este caso no sería beneficiario, sería destinatario, que es el que va a ser empleado por esa empresa. Y la empresa social sería el beneficiario. Y entonces, digamos que las competencias o los requisitos saldrían en la propia convocatoria que la administración pusiera a disposición. Normalmente es así, pero si hay algunos criterios que deban cumplir todos horizontalmente, esos no te los sabría decir actualmente, te lo podría mirar y volvería con una respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya te dejamos seguir. Gracias. Vale, nada. Bueno, a ver, que ahora aparece ya. Mira, ¿ves? Precisamente esto es lo que te comentaba. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega el Fondo Social al destinatario final? Bueno, pues lo que te decía, la Comisión Europea asigna los fondos como parte de su presupuesto general para programas de cohesión, ¿vale? Luego está el papel de la autoridad de gestión. Recordad que os había dicho que esto es una gestión compartida y aquí se ve, la vais a ver. Mirad todos los escalones que tiene esta gestión. La autoridad de gestión, que es en este caso para el Fondo Social, es la unidad administradora del Fondo Social, que pertenece al Ministerio de Trabajo y a la Economía Social. Y la autoridad de gestión pasa los fondos al organismo intermedio. Los fondos se transfieren a organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, siempre sin ánimo de lucro en Fondo Social.
que son las que van a gestionar y ejecutar programas y proyectos específicos. En el caso, por ejemplo, del Programa Operativo de Extremadura, el organismo intermedio probablemente fuera la Junta de Extremadura y sus distintas consejerías. Ahora, por ejemplo, la Junta de Extremadura publica una ayuda para que se presenten universidades o centros universitarios para poder gestionar un dinero destinado a proyectos de nuevas competencias en economía digital. Pues el beneficiario en este caso sería pues las universidades, ¿vale? O podrían ser también entidades sociales, las empresas sociales que hablábamos anteriormente. En proyectos de inserción sociolaboral, como un ejemplo, es que luego vamos a ver un vídeo, pero un proyecto de inserción sociolaboral para personas con adicciones. Bueno, pues la empresa social acude a la convocatoria de la administración pública y presenta su proyecto. Y entonces se lo aprueban, le hacen la transferencia por el dinero que él ha solicitado para ese proyecto y esa empresa social se dedica, por una parte, a dar cursos de formación para el empleo a los beneficiarios, que son estas personas adictas, y por otra parte, los emplea en su propia empresa para enseñarles lo que es una experiencia laboral. Entonces, ahí ya está el ejemplo de una empresa social que recoge esta financiación y que por una parte va a dar formación y por otra parte va a emplear aparte de estos destinatarios finales. Aquí, por ejemplo, pues ¿cómo una empresa podría acceder al Fondo Social? Pues identificaría la convocatoria y los programas publicados por ese organismo intermedio que hemos dicho. Elaboraría su propuesta y sus proyectos. Presentaría la solicitud y aquí ya se evaluaría el proyecto y esta empresa lo ha hecho fenomenal y seleccionan su proyecto. Os pongo aquí un ejemplo, que es lo que os decía antes. Por ejemplo, actualmente esto está abierto. Ayuda para el fomento del empleo especializado en comercio exterior. Esto forma parte del programa operativo 21-27 de Extremadura Fondo Social, ¿vale? Pero es la Junta de Extremadura la que ya está gestionando ese dinero para poder llegarlo ya a implementar. Y está ofreciendo ayudas a empresas del comercio exterior, pincho aquí para que se abra, para que tengan capacidad de contratar a jóvenes que quieran dedicarse al comercio exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vendría precisamente los requisitos que tú me comentabas anteriormente. Pues podrán ser destinatarios de las ayudas, personas físicas y jurídicas que puedan ser pequeñas y medianas empresas, que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esto, como no es el ámbito social, pues no te va a dar más requisitos del ámbito social, pero las que vayan dedicadas a proyectos como el ejemplo que te acabo de dar, probablemente en requisitos ya expliquen qué requisitos se le va a solicitar a esa empresa social. Bueno, pues aquí veríais las condiciones de elegibilidad, etcétera. Como voy a pasar la presentación, las podréis, si las queréis ojear o pinchar bueno, cuando las tengáis a vuestra disposición, pues podréis investigar un poco más sobre estas convocatorias. Aquí otro ejemplo, ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas. Pues lo mismo, sería una convocatoria pues para fomentar el autoempleo. Pues la gente, las personas, no son solamente jóvenes, obviamente, cualquier persona que se quiera reorientar, reformar o adquirir nuevas cualificaciones y que quiera además emprender. Bueno, pues esto sería una ayuda que publica la Junta de Extremadura, probablemente sea, mira, a través del SESPE, pero financiada por el Fondo Social Europeo. Y bueno, pues me gustaría poneros un par de vídeos. Yo no sé cómo voy de tiempo, quizá voy fatal, pero es que creo que con estos vídeos que son muy cortitos vais a ver claramente lo que nos interesa, que es el destinatario final, cómo realmente todo esto que hemos hablado al final pues impacta positivamente en su vida.
A ver. Si carga. Me llamo Ana María García, tengo 22 años, soy de Huelva. Me llamo Tarek Ismail, soy marroquí, llegué a España en el 2000, pues desde ahí aquí sigo. Soy Patricia, soy de México y vivo en España hace 5 años. Ha sido complicado encontrar trabajo, no porque no tenga formación, pero sí por la situación. Yo estaba apuntada en un instituto, lo dejé a los 16 años porque la verdad es que no estudiaba, no me sentía motivada. Trabajé en un locutorio de atención al cliente, unos 2 años más o menos, y hacían cosas que trabajar un mes por aquí, un mes por allá. Llegó un momento de que se paró todo. Ni un día, ni una semana, ni un mes. Llegó un momento que ya está, me cansé de repartir currículums, de hacer entrevistas. En mi afán de buscar trabajo y de tener un ingreso para poder solventar los gastos de la familia, conocí a Acción contra el Hambre. Pensé en un proyecto de poner autoemplear. Cuando entré al Vivus Emplea, pues me sentí otro. Gracias a ellos, de que encontré el trabajo por todo lo que hemos aprendido. Me siento súper acogida, como en casa, y me siento orgullosa de que la gente confía en mí, me motiva para seguir aprendiendo y superándome cada día. Trabajar lo que te gusta creo que es una de las mejores sensaciones que le puede ocurrir a una persona, porque todo el mundo no tiene esa suerte. Yo el día de mañana me veo, si Dios quiere, montando mi propio gabinete. Y tener la oportunidad de poder emprender aquí en España me hace mucha ilusión, porque de esta forma pues puedo volver a ser yo misma. Lo que me gustaría hacer es ir a mi país y crear una productora audiovisual. Bueno, pues aquí se ve un poquito lo que os comentaba y, en fin, como yo creo que estamos fuera de tiempo, simplemente y finalmente, pues cerrar esto un poco con datos de cómo impacta el Fondo Social en las personas, que es lo que nos interesa realmente, y no dejar atrás a ninguna de ellas. Pues más de 1 millón de personas desempleadas conseguirán un empleo o empezarán un negocio, y 13% de estas personas serán personas con discapacidad. 35.100 niños y niñas se beneficiarán de medidas de desinstitucionalización, 481.000 jóvenes se beneficiarán de un impulso a la FP y 460.500 personas con discapacidad participarán en itinerarios de inserción sociolaboral. En fin, que vemos que realmente y bueno, pues nos sentimos más impulsados a seguir con el desarrollo de estas políticas, porque vemos que hay esa necesidad y porque vemos que realmente hay resultados. Y esperamos además que entre el auditorio de esta aula, bueno, pues haya jóvenes que se ilusionen en crear un futuro tejido empresarial que permita la inclusión de todo este tipo de personas que al final contribuyen pues, al desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Y por mi parte, poco más. Agradeceros simplemente estos minutillos y no sé si tenéis alguna pregunta más. Muchas gracias, Ana.
Yo quería decirle a los chicos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda que queráis consultar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu charla, nos ha quedado todo muchísimo más claro y nada, esperamos seguir colaborando en un futuro. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Buen día.